El hormigón y la escasez de árboles en este patio del Colegio Zaragozano de Miraflores preocupa a las familias en estos días de calor. Las horas de puntas de calor es imposible estar en el patio. Las pruebas las tenemos en el polideportivo, que es una sauna completamente. Entonces estás ahí una hora y la verdad que supongo que el rato que estén en educación física. Para revertir esta situación, desde el AMPA ya se han puesto manos a la obra. Su objetivo es recaudar fondos para instalar toldos que mitiguen las altas temperaturas. La idea es poder ya crear alguna zona de sombra, pero esto es algo que cuesta mucho dinero y que evidentemente desde un AMPA no podemos sufragar. Entonces queremos la implicación también de las instituciones. En este otro colegio, en Utebo, combaten el calor en las aulas, nos dicen, con ventiladores que ha comprado el propio centro o que ceden los padres. Sí ha mejorado la situación en el patio, que tenía unos pocos plataneros y ahora cuenta con esta zona de moreras gracias al proyecto Patios por el Clima. Necesitaremos unos años para que haya más sombra, pero claro, sí, se ha notado. Es mucho más amable, más verde. Desde el sindicato CESIF se denuncian estas temperaturas en las aulas estos días y piden a las administraciones mejoras en las condiciones que garanticen el bienestar en los centros. Nuevo, las temperaturas en Aragón no son de ahora. El cambio climático se está haciendo mucho más extensivo ahora, pero llevamos desde CESIF pidiendo un plan de infraestructuras para que nuestros centros educativos estén adaptados muchísimos años. El Gobierno de Aragón recuerda que están previstas 55 actuaciones para este año por un valor de 1,8 millones de euros, con las que se pretende mejorar las condiciones climáticas en los centros.